Vamos a hablar del cerebro y la conciencia. El ser humano es un compuesto de sistemas similares al Estado, que es un sistema social también. En una ciudad, por ejemplo, existen el centro y la periferia. La periferia y el centro se conectan por vías de caminos o carreteras, autopistas, por sistemas de transmisión de datos, información, teléfono, electricidad, servicios de agua, etcétera, etcétera. En nuestro cuerpo también existe un centro emisor y receptor de aspectos sensibles, de información y de experiencia. Ese centro es el sistema límbico del cerebro. En el sistema social existen tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y en el cuerpo del individuo, que es libre, autónomo y responsable, también hay un compuesto por tres grandes poderes: el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. El Estado dispone de la Cancillería, de los embajadores, etcétera, que se cuidan del exterior, del mismo modo que el tálamo del individuo se cuida de las percepciones sensoriales del exterior mediante el uso de los cinco sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y tacto. En el Estado existe un ministerio encargado del interior, así como el hipotálamo se encarga de los aspectos internos sensibles como del hambre, la tensión, la ansiedad, la angustia, el sueño y aquellos derivados de los instintos. En el Estado existe el Ejecutivo, que reparte los deberes y las necesidades de igual modo que la amígdala en el cuerpo transmite los impulsos y transforma o transformaciones neuronales en químicos hormonales acordes con la estimulación percibida por la conciencia. Estos tres poderes similares a los del Estado existen en cada individuo, uno al cuidado de lo que percibe del exterior, otro a lo que percibe del interior y el otro encargado de ejecutar lo necesario. La identidad del individuo está compuesta por una dualidad complementaria, la conciencia y el cerebro. Es igual que la Constitución y sus significados. El cerebro y la conciencia son una dualidad complementaria de aspectos externos e internos. El cerebro es el texto de la conciencia y la conciencia es la significación del texto. Es como la Constitución. La Constitución corresponde a la conciencia y el Tribunal Constitucional, compuesto por los miembros elegidos por el Congreso y por el presidente, corresponde al tálamo y el hipotálamo. El tálamo se encarga de la percepción del exterior, la Cancillería, de lo que proviene de los sentidos, como antes decía, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y el hipotálamo se encarga de lo que ocurre en el interior, que es el equivalente al Ministerio del Interior. Se encarga del pulso, de las palpitaciones de sangre, del hambre, de la sed, del descanso y de todos los derivados de los instintos, la ansiedad, la angustia, la presión arterial y sus derivados, como la anticipación catastrófica, por ejemplo, o el miedo. El hipotálamo distribuye la reacción a los estímulos provenientes de la conciencia mediante los impulsos derivados de la amígdala, que es el equivalente al ejecutivo. Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones sentimentales, de convencimiento y de los recuerdos almacenados en la memoria de la conciencia. Al parecer, la amígdala opera al servicio del hipotálamo y este al servicio de la conciencia. Como la conciencia es un aspecto semántico, es un aspecto axiológico, es un aspecto epistemológico, es filosófico, por llamarlo de alguna manera, no es científico, entonces no es medible. Y al no ser medible ni demostrable sensorialmente, la ciencia lo denomina, en lugar de denominarle conciencia, le denomina corteza cerebral, que sería el equivalente al campo electromagnético del universo, o la conciencia original humana, por llamarlo de alguna manera. Se cree que en la corteza cerebral ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. La ciencia piensa que la actitud de la actividad que permite el acto se genera en la corteza cerebral, que las decisiones provienen de la presión, intensidad y potencia de la densidad de una masa. Raro esto. Esto se debe a la mordaza intelectual contemporánea derivada de postulados existencialistas que deciden que la filosofía no es demostrable cuando las aserciones de los científicos, que son humanos, son aserciones epistemológicas y semánticas, sin morfología ni mediciones posibles. ¿Cómo se mide? ¿Qué forma tiene y qué densidad tiene la verdad? Si la verdad no tiene forma,
ni medidas, ni densidad, entonces, ¿cómo se asume que es demostrativa? La conciencia, así como la Constitución, se va modificando mediante enmiendas. Así la conciencia se va modificando mediante la adquisición de sentimientos, convencimientos y experiencias a lo largo de la vida, a lo que denominamos conciencia adquirida. La suma de la conciencia original más las nociones adquiridas del ambiente, conciencia adquirida, la sumatoria o adición de ambas nociones, original y adquirida, determinan la complacencia o displacencia de lo sentido, la duda o la afirmación del convencimiento y los mandatos o impulsos adecuados a seguir o a no seguir. Por eso es importantísimo el desarrollo de lo original adquirido, de aquello que sabemos que es normal, que está dentro de las normativas de comportamiento, de convencimiento, de convivencia, y ese tipo de conciencia original adquirida es la que nos va a facilitar después hacer juicios que sean de sentido común. Todo aquello falso, imaginario, desajustado, desagradable, almacenado en la memoria, contamina la conciencia original y se pierde. Por eso que observamos la pureza de los niños, que demuestran esa ligazón concordante con la naturaleza original de su conciencia original. Esa conciencia original de a poco la vamos perdiendo y la perdemos al adquirir nociones que son falsas, que no son normales, que no concuerdan ni con el ordenamiento de las ordenanzas del orden cósmico, ni concuerdan tampoco con las normativas de la naturaleza humana, ni con la dignidad, ni con la integridad, ni con la identidad humana.